Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy quería tocar un tema que es el de enfermedades mentales o salud mental. Pero antes de empezar a hablar quiero aclarar algo, que yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni nada, o sea, no tengo ningún título ni especialización en nada, así que no tengo la autoridad como para hablar de esto y decir si yo tengo la posta, por así decirlo, así que nada, es solamente mi opinión personal y subjetiva y cada persona es libre de refutarla o replanteársela o de estar de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Pero eso es solamente una opinión que no está bien ni está mal, es solamente un punto de vista. Bueno, de lo que quería hablar hoy, de lo que quería hablar hoy es eso, de las enfermedades mentales, más específicamente, por ejemplo, la ansiedad, depresión, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, yo hace unos días me pasó, por ejemplo, que como que yo noto que, o sea, que tengo varios síntomas de ansiedad y, por ejemplo, me viene pasando que yo quiero ir a dormir, pero tengo insomnio a veces. ¿Y qué pasó? Como que uno de estos días me quise ir a dormir y como que no podía, y además de que ya, o sea, ya de por sí me costaba dormir, me empecé a preocupar de que no podía dormir. Entonces, como que un poco la ansiedad, yo creo que es eso, es como un círculo vicioso que, o sea, no puedes dormir, tenés insomnio, te preocupas porque no puedes dormir porque tenés insomnio, eso te genera malestar, ese malestar hace que tengas más insomnio, o sea, es como todo un círculo vicioso. Y bueno, esto, o sea, lo comento porque, no sé, como una experiencia, pero la forma en que yo encontré para poder dormir y etcétera, y dejar y cortar esta línea de pensamientos, es simplemente como que tomando conciencia de eso, que en realidad yo sí puedo dormir, lo que no me deja dormir es como el pensamiento de que no puedo, o sea, es algo medio complicado, pero bueno, como que, en resumen, como que me tuve que calmar y como decir, bueno, nada, como que es insomnio solamente y lo que pasa es eso, que también como que yo, cuando si tengo insomnio y empiezo a decir como que, uy, me cuesta dormir, como que me agarra miedo no poder hacerlo, como que es peor, entonces, como que está bueno eso decir, tipo, bueno, es solamente un pensamiento, lo voy a dejar de lado, voy a intentar dormir, y bueno, efectivamente cuando hice eso, pude dormir. Pero bueno, yendo al tema del video, lo que quería decir es que yo siento que las enfermedades mentales no están bien tratadas hoy en día, eh, porque creo que, o sea, cuando a una persona que tiene ansiedad, depresión, etcétera, le dan, por ejemplo, psicofármacos, medicación psiquiátrica, o no sé, tipo, le dicen que, bueno, que tienen que ir a terapia, tipo, no sé, durante 80.000 años, para tratarse de su problema de salud mental, o no sé, le dicen, bueno, hacer ejercicio, etcétera. Yo creo que todas estas cosas, o sea, son soluciones, pero son soluciones que nomás están trabajando o aliviando los síntomas de esa enfermedad. O sea, los síntomas son solamente la información que nos comunica que tenemos algo. Es como la superficie, por así decirlo. O sea, vos estás trabajando en la superficie, pero no estás yendo más al fondo para encontrar la verdadera raíz del problema. Es como, por ejemplo, no sé, o sea, les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Es como, por ejemplo, si hay una persona que tiene obesidad, si yo por ejemplo, tuviese obesidad, yo creo que yendo a una nutricionista, un médico, etcétera, que me den una dieta que incluya verduras, pollo, carne, frutas, etcétera, una dieta más saludable que haría que baje de peso, o sea, mi cuerpo me daría más nutrientes, etcétera, y que me digan que vaya a hacer ejercicio, eso está bueno porque está trabajando el síntoma, o sea, la obesidad física, pero la verdadera raíz o la verdadera causa de la obesidad, yo personalmente no creo que sea solamente eh, comer y punto, no. Yo creo que, como todo, la verdadera causa de la obesidad no es lo que se ve a simple vista, sino que hay algo más en el trasfondo, que tiene que ver, por ejemplo, con que puede ser que la persona que tiene obesidad tiene un tema no resuelto con respecto a su infancia, algo con los padres, o sea, hay un problema, o sea, puede ser el que sea, pero hay un problema que hace que la persona intente llenar un vacío o algo así con comida. Entonces, bueno, este ejemplo lo pongo a modo de analogía para entender mi punto de vista de las enfermedades mentales. Que yo creo que las enfermedades mentales
están siendo tratadas por los psicólogos, psiquiatras, etc., desde un punto de vista más como superficial, o sea, con medicaciones, tratamientos, etc., que eso alivian los síntomas. Pero la verdadera causa del malestar mental que hay hoy en día en la sociedad y que todos sufrimos, tengamos depresión o no, o tengamos un trastorno o no, la verdadera causa, y vuelvo a repetir, es mi punto de vista personal y subjetivo, no tengo ni la razón ni la verdad, como nadie, yo creo que la verdadera causa es que vivimos en una sociedad en la cual la gente, todos estamos identificados con la mente. ¿Y qué pasa? O sea, por lo general las personas pensamos que nosotros somos el que piensa, o sea, pensamos que nosotros somos nuestros pensamientos, nos identificamos con los pensamientos y no sabemos separarnos de ellos, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? En el libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle, el autor explica que la mente en realidad es una herramienta. Y es una herramienta que deberíamos usar solamente cuando es necesaria. Ay, me quedo sin aire porque hablo muy rápido. La mente es necesaria, por ejemplo, para, no sé, formular una respuesta a una pregunta que nos hacen, resolver un problema, pensar una solución, o también, por ejemplo, no sé, imaginar o crear algo. Entonces eso, o sea, la mente es necesaria en ciertos casos. Por ejemplo, no sé, si yo, para poner un ejemplo más claro, si yo soy, no sé, diseñadora de ropa, tengo que usar la herramienta que es mi mente para diseñar un modelo con ciertos colores, ciertas medidas, cómo combino las texturas. Ahí sirve la mente, porque la mente es creativa. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día en la sociedad no sabemos, o generalmente esta información no es accesible para todos. ¿Y qué pasa? Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, estamos constantemente pensando. Y no somos nosotros los que pensamos, o sea, no es algo voluntario, a veces sí. Pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos, o también pensamientos compulsivos e involuntarios. Los pensamientos involuntarios, vamos a ponerle este nombre, son pensamientos que vos no elegís tener. O sea, vos no te pones voluntariamente a pensar en algo, vos no decís, ay, voy a pensar en esto, no. Los pensamientos involuntarios son pensamientos que tu mente genera, porque al fin y al cabo la función de la mente es eso, pensar. Son pensamientos que tu mente genera y te manda, o sea, es como una información que te manda a vos la mente, pero por lo general es eso, o sea, son pensamientos que, como dice la palabra, involuntarios, no son pensamientos que vos decidas voluntariamente o conscientemente tener. ¿Y qué pasa? Por lo general los pensamientos involuntarios, obsesivos, intrusivos, son pensamientos negativos o que generan malestar a la persona que los tiene. ¿Y por qué son negativos? Porque la mente en sí tiende a ser negativa. O sea, a pensar en negativo, en catástrofe, bueno, etc. Entonces nos manda pensamientos, por lo general, que son negativos. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas, y a mí también me sigue pasando, y hasta hace un tiempo también me pasaba, solo que en ese momento no lo comprendía, la mayoría de las personas tenemos este tipo de pensamientos porque es algo normal hoy en día en la sociedad. Uy. Pero, como no sabemos que son pensamientos, o sea, que son solamente una idea que nos da nuestra mente, no significan nada, o sea, no son una acción o una verdad, son solo pensamientos sin punto. Lo que pasa es que cuando tenemos pensamientos involuntarios, por lo general esos pensamientos como son negativos y además como que a veces nos plantean cosas totalmente descabelladas o que van en contra de la moral, etc. Como que cuando tenemos ese tipo de pensamientos como que nos ponemos mal, como que, ay, ¿cómo voy a estar pensando en esto? O como que eso te aflige, te genera culpa, te genera malestar. Pero ¿qué pasa? O sea, esos pensamientos, o sea, no tenés que darles bola, o simplemente tenés que dejar que como aparecen, que se vayan,
Porque o sea, no son nada, son solamente pensamientos que tu mente te manda. Y el objetivo de esos pensamientos es eso, es como generarte malestar o dolor. Porque ese es el mecanismo a través del cual funciona el ego. O sea, que el ego es el falso yo o el falso ser que crea tu mente. O sea, ego y mente van de la mano. El ego se nutre o como que sí, se nutre, se alimenta de tu sufrimiento. Entonces, una de las formas de generarte sufrimiento para que el ego se alimente es, por ejemplo, generándote este tipo de pensamientos. Que como decía antes, muchas personas a veces no logran reconocer que son pensamientos intrusivos, obsesivos, que los invito a que busquen en internet qué es un pensamiento intrusivo. Y bueno, pasa eso, que vos no logras identificar eso y como que te pones mal o te identificas con ese pensamiento, etc. Entonces, yendo al grano, lo que pasa es eso, que yo creo que, como decía antes, las enfermedades mentales yo creo que están causadas porque no nos enseñan a dejar de identificarnos con nuestras mentes, con nuestras cabecitas. Y como decía antes, las mentes son una herramienta. No sé si ya diste ejemplo o no, pero para poner un ejemplo de la función de herramienta que tiene la mente, voy a poner el siguiente ejemplo. Yo supongamos que estoy cocinando, ¿no? Si yo quiero pelar una papa, yo agarro un pelapapas, pelo la papa, lo lavo el pelapapas y lo vuelvo a guardar en el cajón. La mente es lo mismo, porque yo uso el pelapapas cuando tengo que utilizarlo, a pelar la papa, pero no ando con el pelapapas todo el día en la mano así, y por ejemplo, no sé, si quiero batir unos huevos en la sartén, o no sé, me quiero hacer un café con leche y le pongo azúcar, yo no uso el pelapapas para revolver esos huevos o para batir el café con leche. La mente es lo mismo. La mente, al igual que el pelapapas, tiene una función que hay que usar en ciertas ocasiones, pero digamos que, al igual que el pelapapas en este caso, estamos usando la mente para batir los huevos en la sartén y revolver el café con leche con azúcar. O sea, usamos la mente cuando no deberíamos usarla o cuando no es necesario usarla. Y bueno, lo que pasa es eso, que bueno, eso fue una analogía como para entender mejor eso, pero yo creo que pasa eso, que todos en realidad estamos identificados con nuestras mentes y hay como un sufrimiento bastante importante en la sociedad en general, pero hay personas que llegan a un nivel un poco más complicado de sufrimiento, que sus mentes, como los tienen tan dominados, yo creo que de ahí viene el problema, que la mente cuando te domina posta, te empieza a generar problemas, o sea, problemas como depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, porque la mente es eso, o sea, la mente es una herramienta maravillosa pero a la vez peligrosa. Y es como la frase que dice, si no dominas a tu mente te domina a vos. Y bueno, yo creo que esa es la verdadera causa de las enfermedades mentales, que las personas no saben cómo dejar de identificarse con sus mentes y por lo tanto sus mentes las dominan a ellas y hacen estragos claramente en las personas, porque de ahí vienen los trastornos y toda la historia. ¿Y qué pasa? Bueno, yo creo que si bien es importante cuando hay una enfermedad o trastorno mental tratar los síntomas, o sea, en este caso, bueno, no sé, pero es importante tratar los síntomas como con cualquier enfermedad. También es importante trabajar la causa, porque si no, no tiene sentido. Es como con el tema que yo decía antes, el ejemplo de la obesidad. Que yo puedo hacer una dieta, comer bien, hacer ejercicio, pero si yo nunca trabajo la verdadera causa de mi obesidad, por ejemplo, no sé, el hecho de que mi papá me abandonó o algo así de chiquita, yo capaz que hago la dieta durante 6 meses y después empiezo a comer de nuevo. Y eso no es un tema de dieta, ejercicio, sino es un tema más psicológico, o sea, la verdadera raíz. Bueno, y acá es lo mismo. Y yo creo que lo que sería bueno que implementemos a nivel de la sociedad, o sea, en general que se enseñe, sería bueno como que aprendamos todos a meditar, o también aprendamos qué es el mindfulness, etc. ¿Por qué? Igual quiero aclarar algo también, que
si bien meditar está muy bueno, no es la única técnica que podemos usar, aunque bueno, está buena, es mejor que otras técnicas, pero las meditaciones no son la única técnica que podemos usar para conectar con el ser y con la esencia y dejar de identificarnos con la mente. O sea, cada persona tiene que fijarse según sus gustos y su personalidad qué técnica se amolda o se acopla más a ella, porque también, por ejemplo, en lugar de meditar, hay gente que prefiere rezar, hay gente que prefiere, no sé, lo que sea, pero eso. Bueno, el tema es que, o sea, si ustedes, por ejemplo, nunca meditaron, como que probablemente tipo estés pensando, tipo, ¿qué coño es una meditación? O pensarás que meditar es poner la mente en blanco, es poner la mente en blanco o no pensar en nada. Ay, no sé qué fue eso. O no pensar en nada. Y no, eso es un mito. Por ejemplo, también mi mamá me decía, pobre, que no sé, me decía como que, ay, cuando vos meditas, tipo, le estás rezando a un dios, como que se preocupaba por eso, o sea, aclaro que ella es cristiana, y bueno, como que pensaba que la meditación, al igual que el rezo, es como pedirle o rezar a alguien y no. Cuando meditamos, no dejamos la mente en blanco o dejamos de pensar en nada, porque eso es imposible, y si se puede llegar a lograr, o sea, no es imposible, es complicado de lograr, y si se puede llegar a lograr, digamos, poner la mente en blanco, eso lo puedes hacer una vez que estás en un nivel de meditación, pero, o sea, un nivel muy avanzado. Por ejemplo, esas personas, no sé, los budistas que meditan hace como 80.000 años y que tienen mucha experiencia y práctica. Tenés que tener como un nivel de conciencia bastante elevado para poder dejar tu mente en blanco y, bueno, alcanzar eso. Pero una meditación básicamente es que eh, vos agarres, te puedes sentar en el piso o acostarte en la cama de la forma que te sea más cómoda y bueno, comenzás cerrando los ojos, inhalando, exhalando profundamente y lo que haces no es dejar de pensar como decía antes o poner la mente en blanco, sino que lo que hacemos durante una meditación es tomar el papel del observador. El observador o el que observa, en resumen, es la conciencia, o sea, es tu conciencia. Y la conciencia sos vos, o sea, es tu verdadero yo. Entonces, una vez que nos ponemos en el papel del observador, lo que pasa es que tenemos la capacidad de observar nuestros pensamientos. Es como, supongamos, a ver, pongamos un ejemplo. El observador es como, es como cuando vamos al cine. Cuando vamos al cine, vos te sentás en la butaca y mirás la película que está pasando enfrente tuyo. La meditación es lo mismo. La meditación nos permite que tomemos ese papel de observador, como decía antes, el papel de persona que va a ver una película al cine, y podamos observar la película, es decir, nuestra mente y los pensamientos, pero un distanciamiento hacia esa película o pensamientos, o nos permite dejar de identificarnos con esa película. Porque cuando lo contrario, meditar, o el estado meditativo, sería como que vos te crees que en vez de ser el observador, o sea, el espectador de la película, vos crees que sos el personaje de la película, o sea, vos pensás que sos parte de esa película. Y esto es como una analogía para entender que pasa eso, que nosotros pensamos que somos nuestros pensamientos o somos lo que pasa acá, la película. Pero la película mental que vos te proyectás o la peli que te comes, no sos vos, es solamente una película que arma tu mente, pero vos tenés la capacidad de distanciarte de ella. Entonces, como decía antes, cuando meditamos hacemos eso. Vos cerrás los ojos, inhalás y exhalás profundamente y lo que haces es empezar a tomar el rol del observador que te permite observar qué pasa por tu cabeza, te permite observar esos pensamientos que pasan por tu cabeza y tomar conciencia de su existencia. Entonces, lo que decía también antes es que existe la meditación y también, por ejemplo, está el mindfulness. El mindfulness, no sé si es una ciencia o cómo bien se podría definir, pero en resumen la meditación combina meditación, que es, digamos, básicamente lo que lo que explicó Buda, lo que hacía Buda en su momento, más
técnicas de mindfulness. O sea, la meditación usa técnicas de mindfulness, pero son cosas distintas, no son lo mismo. Entonces, ¿el mindfulness qué es? Bueno, el mindfulness sería como estado de presencia o... Sí, como estar presente. Y lo que hace el mindfulness es plantear unos ejercicios o técnicas para que vos pongas toda tu atención en algo. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. No sé, una técnica de mindfulness puede ser, por ejemplo, como hacemos en la meditación, poner toda tu atención en tu respiración cuando inhalas y exhalas para desviar tu atención de tus pensamientos, lo que pasa acá en tu cabeza. También, por ejemplo, otra técnica de mindfulness puede ser concentrarte en los sonidos, puede ser en el sonido ambiental, el sonido del ambiente que te rodea, o también, por ejemplo, música que te pones. También puede ser poner tu atención en el cuerpo, en las sensaciones corporales que vas sintiendo, si sentís calor, frío, te duele algo, tienes una parte que está tensa de tu cuerpo. Y también, por ejemplo, otra técnica de mindfulness, también otro ejercicio de mindfulness, que creo que yo está bueno como para comenzar. Este ejercicio está bueno como para ir comenzando con el mindfulness, para ir agarrándole la mano, es el siguiente. Puedes agarrar, creo que el ejercicio originalmente se hace con una plantita, con una flor, pero lo puedes hacer con el objeto que quieras. O sea, no hace falta que sea una flor, puede ser lo que vos quieras, si tengas a mano, etc. Bueno, el ejercicio consta de agarrar una maceta con una florcita, te sentás y pones esa maceta enfrente tuyo en el piso. Bueno, lo que tenés que hacer en el ejercicio, y los invito a que lo prueben, si quieren pruébenlo ahora mientras ven el video o después, pero el ejercicio consta de que vos tenés que agarrar esa flor, ponerla enfrente tuyo y tenés que poner toda tu atención en esa flor, en la flor. Lo que tenés que hacer es observar la textura de la flor, el color del tallo, las ramitas, las hojas, los pétalos. Tenés que poner toda tu atención en la flor. En este caso estás usando, digamos, el sentido visual, o sea, estás usando tus ojos y observar la flor. Entonces, cuando vos pones toda tu atención en la flor, lo que haces es desviar la atención de tus pensamientos, de tu mente, hacia otra cosa, en este caso la flor. Y esto como que está bueno, como para ir empezando con esto, ¿no? Del mindfulness. Pero bueno, en resumen eso, que el mindfulness nos plantea esto, como estar más presentes en el momento, mediante técnicas de desviar la atención de la mente, de los pensamientos, a otras cosas. ¿Y qué pasa? El mindfulness nos plantea esto porque pasa que hoy en día la mayoría de las personas, por ejemplo, yo hay un youtuber que también les recomiendo mucho, Borja Vilaseca, que habla de todo el tema de la espiritualidad, del mindfulness, todo esto. Bueno, por ejemplo, él dice que, por ejemplo, no sé, hoy en día las personas cuando se bañan no se están bañando, o cuando cocinan no están cocinando, o cuando comemos no estamos comiendo. O sea, parece medio paradójico, pero no, porque vos, si bien estás haciendo la acción, por ejemplo, no sé, de bañarte o de comerte, no sé, una fruta, vos lo estás haciendo, pero no tenés presencia, o sea, no estás presente, sino que por lo general, por ejemplo, nos vamos a bañar y estamos pensando en lo que tenemos que hacer dentro de 5 horas, o no sé, que a la noche tengo que hacer tal y cual otra cosa, o no sé, te pones a pensar en un problema que tuviste ayer en el laburo, o te pones a pensar en lo que vas a cocinar mañana. O sea, estamos siempre viajando hacia el pasado y hacia el futuro, pero nunca estamos en el momento presente. Entonces el mindfulness nos invita a hacer esto, a estar más presentes en el presente, valga la redundancia. Y también, por ejemplo, hay ejercicios de mindfulness que todos podemos aplicarlos. Esperen que tomo agua. Bueno, que hay ejercicios de mindfulness que todos podemos aplicarlos y que no cuestan nada, que son los siguientes. Que simplemente cuando estés lavando los platos o cuando te estás lavando las manos, simplemente pongas tu atención en la acción que estás haciendo. Si estoy lavando los platos,
pongo mi atención, no sé, en la espuma, en la apariencia de la espuma, no sé, la sensación del agua en mis manos, si el frío, el calor, la textura de la esponja, o sea, poner tu atención en la actividad, acción que estás haciendo, que además esto es recontra útil para poder hacerlo bien y mejor y no estar desviando tu atención hacia otras cosas que no están ocurriendo en el momento presente. Porque, por ejemplo, muchas veces nos estamos lavando los platos y nos acordamos de que ayer me agarré las piñas con mi hermana, por ejemplo. Pero, o sea, aquí y ahora, o sea, en este momento que yo estoy lavando los platos, mi hermana no está acá conmigo, o sea, no estamos peleando ahora, yo estoy lavando los platos. Y pasa eso, que la mente, como decía antes, nos lleva al pasado, al futuro, y como que nos hace proyectar esas cosas, pero son cosas que no están pasando ahora. Entonces también eso, que lo que decía antes, que unas técnicas de mindfulness son esas, por ejemplo, lavar los platos con conciencia, lavarte las manos con conciencia. También, por ejemplo, algo que todos podemos hacer sin excusa es cuando te cepillas los dientes, también, o sea, poner conciencia en eso, o sea, concentrarte, a ver, cepillo acá, cepillo allá, o sea, poner atención, completa atención en lo que estás haciendo y no ponerte a pensar en, ay, esto, lo otro, lo que tengo que hacer, lo que pasó ayer, lo que pasó hace 10 años. Porque eso es lo que busca la mente, distraerte y, bueno, robarte, digamos, este tesoro grande que es el presente, o sea, el ahora, el momento que está pasando ahora, porque es lo único que tenemos al fin y al cabo, ¿no? O sea, el presente es la única certeza que tenemos, porque el pasado ya fue y el futuro es incierto. Bueno, así que nada, como que esto fue un poco la idea general del video, lo corto acá porque si no, o sea, podría estar hablando como 5 horas de este tema, pero bueno, sé que se hace como muy aburrido si no, y nada, como que tampoco podemos tener la atención tanto tiempo en algo. Así que nada, bueno, eso, espero que les haya gustado. Y nada, o sea, los invito a que busquen en internet, busquen libros o profesionales o lo que sea, que investiguen sobre mindfulness, meditación, qué es la mente, qué es el ego, qué es el ser. Investiguen sobre eso, porque esa es la verdadera causa de todos los problemas que hay en la sociedad, tanto sean de salud mental como problemas de lo que sea. O sea, todos los problemas tienen una misma causa, la falta de presencia en el ahora y la identificación con la mente. Así que nada, o sea, investiguen, chusmeen qué es el mindfulness, qué es la meditación, cuáles son los mecanismos del ego, etc. Y bueno, si les gusta y les copa, se pueden adentrar en este mundo de la espiritualidad, de mindfulness, etc. Porque al principio cuesta, pero una vez que lo haces un hábito, una vez que haces un hábito te trae muchos beneficios. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si quieren pueden dejar en los comentarios qué opinan de este tema, si ya sabían algo o no, si ustedes meditan o aplican técnicas de mindfulness, también pueden dejar experiencias, consejos, etc. Y nada, comenten, bueno, denle like, que me recontra ayudan dándole like al video, suscríbanse. Y nada, eso, espero que les haya gustado. Y bueno, les mando un beso.